Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Salvador del Solar ha comenzado ya en entrevistas públicas a delinear lo que será su gestión frente al gabinete. Él ya es el presidente del Consejo de Ministros y ya ha tenido que responder, por ejemplo, algunas críticas que han venido, por ejemplo, de la CONFIEP. Sin duda, su presencia marca un giro en el gobierno de Martín Vizcarra y hoy, en ampliación de noticias, Salvador del Solar se ha declarado de centro, en el centro político. Vamos a hablar con Juan de la Puente, destacado analista político que ya está con nosotros esta noche. Juan, bienvenido. Muchas gracias por venir. Un gusto, gracias. Alianza para el Progreso evalúa, por cierto, la situación de Edwin Donaire. Esto luego de que el Poder Judicial esté pidiendo su desaforo. Vamos a estar más adelante con el vocero de Alianza para el Progreso, el señor César Vázquez. Y luego va a estar con nosotros el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia, porque a fin de mes se reconstruye el deslacrado de la oficina del asesor del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Todo eso y más en el programa, no se lo pierda. Juan, la discusión sobre Salvador del Solar, hay varios flancos, digamos, que se le han abierto al nuevo premier, pero la discusión ahora es si es ser o no ser caviar. Digamos que la cosa ha pasado un poco por ahí. ¿Y cuánto para ti importa en esta discusión? Importa bastante, pero no creo que es definitivo, porque la discusión de fondo se dará cuando el gabinete se presente en el Congreso, como manda la Constitución, para exponer la política general del gobierno. Y allí, en realidad, no habrá una discusión ideológica. Sospecho que habrá una discusión en tres sentidos. Una es sobre cómo van las reformas, especialmente la judicial y la política, y cuáles son los compromisos no solo del gobierno, sino también del Congreso. Segundo, qué hacer con lo que es el paquete de la política de todos los días, lo que se llama gestión pública. Y en tercer lugar, algunos compromisos muy vinculados en materia económica, específicamente, que tiene que ver también con las últimas cosas que se ha dicho desde la CONFIEP por parte de Roque Benavides, el asunto tributario, la norma elusiva, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, post-designación de este gabinete, sí hay un espacio para una discusión ideológica, pero creo que para más adelante no. Ahora, claro, en esos tres ejes que tú marcas muy bien, los fujimoristas y los apristas, que son los que, digamos, entre voces aisladas han salido a decir que no tiene la talla de, digamos, actor político, lo han salido a criticar. Del Castillo ha dicho que es un caviar, vuelta a la misma palabra. Van a querer hacer sumas y restas o van a querer, digamos, ponerlo contra la pared. En tanto, los fujimoristas y los apristas tengan fuerza para el momento del voto de confianza. Mi pregunta es, ¿cuánto puede o debe ceder del Solar? Si es que ceder es el término. Muy interesante la pregunta, porque creo que la discusión, más que encasillar a del Solar y al gabinete en una determinada ubicación, lo que busca es desde ahora condicionar al gabinete, y eso es natural, eso hemos visto en los últimos años, es decir, se hace un conjunto de señalamientos para ir más o menos preparando el terreno para el debate final que se produce en el Congreso. Pero me queda duda que se trata de un giro, como dijiste al inicio del presidente. Y yo no estoy seguro si es un giro hacia la izquierda o la derecha, eso se verá más adelante, pero sobre todo es un giro hacia afuera. No, porque este es un premier muy comunicador y al mismo tiempo comunicativo. Y creo que tiene un gabinete que tiene un mejor diseño, donde hay también contrapesos políticos, como por ejemplo el ministro Bruce, la ministra del MIDIS, que ha tenido un desempeño anterior, y gente con competencia en su sector, como por ejemplo la ministra de Cultura, que viene de una estupenda gestión en el Banco Central de Reserva. De modo que tengo la impresión que lo que estamos viviendo es una especie de danza, de baile. Estamos viviendo los prolegómenos que hacen que las fuerzas políticas quieran marcar los parámetros del gabinete. Ahora, si el gabinete se deja, bueno, ¿no? Claro. Es cosa del gabinete, pero digamos, las líneas generales están siendo dibujadas, pero eso va a terminar de ser dibujado hasta la presentación en el Congreso. Según Alberto Vergara, destacado politólogo, todos lo conocemos, él dijo alguna vez que caviar
expresa una suerte de precariedad en nuestro mapa político, ¿no? Ahora, ciertamente no es que tengamos pues un paraíso en el espectro político. Los partidos, míralos cómo están. Esto todavía sigue siendo un país de caudillos. ¿Cuánto de eso expresa Salvador del Solar en esta llegada al gabinete? La palabra caviar incluso expresa una autodefinición conservadora de quien lo dice, ¿no? Eso también es cierto. Ahora, ¿qué expresa del Solar? Expresa una condición política no tradicional, para empezar. Él ya ha tenido una figuración política en el gobierno de PPK, pero yo no diría que es parte del elenco estable. En segundo lugar, expresa una visión, yo diría, liberal de la política, ¿no? Es decir, esta afirmación... ¿Ser caviar es ser liberal? En el Perú sí, es tan conservador el Perú que hasta ser liberal para mucha gente es ser subversivo, ¿no? Eso es la verdad. Y además en los 80 se decía en el Perú que hasta ser socialdemócrata en el Perú era ser subversivo, por el espíritu conservador que existe y por el conjunto, este paquete de libertades democráticas que un conjunto también de gente se niega a aceptar. ¿Del Solar es un caviar? Digamos por el origen social, porque yo a estos sectores que van entre la centroizquierda, el centro, liberales, socialdemócratas, yo los dividiría entre caviares y jureles, ¿no? Porque también es cierto que hay otro sector que apunta y apuesta y empuja a liberales que viene digamos, de mucho más abajo, no viene de las clases medias, pero las expresiones del Premier en las últimas horas me hacen pensar que cuando él dice que es de centro, lo que está definiendo en realidad es su distancia frente a los extremos, porque lo que define el centro es la intensidad de los extremos. Y nosotros tenemos una apuesta ultraizquierdista en el país muy clara y también tenemos una apuesta derechista muy clara. Ciertamente, rayando en lo que define Vergara como caviar, vivimos una precariedad política, ¿no? Y en esa precariedad política, ciertamente, lo caviar, para algunos, responde a lo políticamente correcto. ¿Es lo políticamente correcto hoy lo tradicional? Porque tú apuntabas que del Solar más bien viene de lo no tradicional. No tradicional en el sentido que no pertenece a los partidos y a los movimientos tradicionales de la política. ¿No es que se está gestando algo tradicional nuevo, algo neotradicional? Si nosotros ponemos a del Solar junto con Verónica Mendoza, junto con Guzmán, sí, ellos son parte de una corriente política que, digamos, compite con el llamado elenco estable, ¿no? Expresa una recuperación de la política, sí, no del sentido tradicional, pero en general expresa, por ejemplo, la recuperación de la política respecto a derechos de minorías sexuales, derechos de la mujer, Estado laico, una visión reguladora del Estado en la economía, universalización de derechos. Entonces, pueden haber enormes diferencias, algunos más radicales que otros son, pero en general este es un elenco estable que le entra a los nuevos temas de la política con más facilidad que los llamados partidos tradicionales. Es que al final, si te das cuenta, en esa nueva discusión, lo que estamos hablando y de lo que nos estamos peleando es entre liberales y conservadores. En buena cuenta. Hay una agenda liberal en el Perú que algunos confunden y creen que es una agenda comunista. Cuando el presidente, el gobernador de Junín, ¿no?, tuitea contra los judíos, cuando se expresa contra el género, como otras personas que se dicen que son de izquierda, en realidad lo que estamos diciendo es que, ¿no?, frente a esa visión de derechos, ¿no?, se expresan sectores de la ultraizquierda y sectores de la ultraderecha. El mundo tiene hoy día un estándar de derechos que es un estándar liberal, no es un estándar ultraizquierdista o un estándar ultraderechista. Es decir, si uno mira el paquete de convenciones, acuerdos, protocolos y pactos a nivel universal vinculados a derechos fundamentales, a temas de ambiente, a desarme, el acompañamiento de las personas a la globalización económica, ese es un paquete liberal, no es ni siquiera un paquete socialista, no es un paquete ultraizquierdista o un paquete ultraderechista. No solo de la anticorrupción vivirá Vizcarra. Probablemente ese haya sido el pensamiento que ha hecho que venga del Solar a este nuevo escenario. ¿Cuánto puede darle el nuevo Premier
en el terreno a Martín Vizcarra, es decir, con hechos, ¿no? Con acciones puras y duras y concretas. Te pongo un ejemplo, reconstrucción en el norte. Te pongo otro ejemplo, el destrabe de los grandes proyectos. Y así. El nuevo gabinete no puede hacerse al muertito, porque el capital político del presidente Vizcarra relacionado a la lucha contra la corrupción es un capital político que está ahí, pero tengo la impresión que ya no genera más intereses. No digo que no sea importante, pero el grueso de las cosas que se han hecho en relación a la narrativa de la corrupción se han hecho. Vizcarra ha ganado todas sus batallas ahí, incluyendo la salida de Chávarri. Pero lo que viene en materia de corrupción en realidad ya depende poco del presidente, ¿no? Y depende más de un conjunto de reformas que él tiene que sacar del Congreso. ¿Cuál es la más importante para ti? A mí me parece que en el ámbito judicial hay dos. Cómo se constituye el órgano de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, si se origina afuera o adentro, uno, y si va a existir este Consejo Nacional de la Reforma Judicial. Yo creo que esa es una discusión de fondo. Y en materia política es mucho más complicado, porque yo sospecho que lo que está en discusión ahí se va a ver listas paritarias, si va a haber elecciones internas convocadas por los organismos electorales, si va a haber más control del financiamiento y si finalmente vamos a entrar a una discusión, quizás no hoy día, pero pasado mañana, sobre el tema de la bicameralidad. Y yo no sé si Vizcarra avanzará hacia plantear al Congreso o a plantear al Congreso una limitación extrema de la inmunidad parlamentaria. Pero mira, hoy por hoy, sobre todo en la reforma política, bien apuntabas tú de las listas paritarias, el gobierno no puede hacerse el muertito, me robo tu frase, pero la incorporo en otra idea. Si son un gabinete paritario, no pueden contradecirse, es decir, tendrían que incorporar el discurso de lo paritario en la política, siendo ellos un gabinete paritario. Pero una cosa es incorporarlo como una demanda y otra cosa es pelear para que eso salga. Entonces, ahí me queda claro que en este balance entre la reforma y la gestión, lo que he escuchado en las últimas horas, hay una predisposición del gabinete en su conjunto de pelear el tema de la gestión. Porque yo sigo insistiendo, ¿no? El capital político de la anticorrupción está ahí, pero cada vez genera menos intereses. Y vuelvo a la idea de que el gobierno debe gobernar a dos manos, con una mano la reforma, pero ya no puede evitarse el asunto de la gestión. Ahora, ciertamente Vizcarra deja de ser esta suerte de binomio que por ratos me daba la impresión que es presidente-premier, ¿no? Por ratos. Yo lo vi mucho, sobre todo cuando tuvo que enmendarle la plana a Villanueva con lo del 7 de octubre o el 17 de octubre con la famosa fuga de Inostroza. ¿Cuánto para ti puede Vizcarra dejar, te voy a hablar en términos televisivos, cuánto Vizcarra puede dejar el plano cerrado y compartir un plano abierto, un plano conjunto con Del Solar? O por momentos dejarle el plano cerrado a Del Solar. Lo más fácil lo primero que lo segundo. El presidencialismo es una cama muy estrecha, ¿no? Y quizás si un presidente quiere compartirlo con su esposa, como en el periodo pasado, es posible. Pero en esa cama no comparten tres. No es posible hacer en el presidencialismo peruano una sociedad muy estrecha y muy visible entre el presidente y el premier. Y al contrario, los premieres que más perfil han tenido, y creo que han tenido presidencias de Consejo de Ministros más duraderas, que a mi juicio son en el gobierno de Toledo, Carlos Ferrero, y en el gobierno de García, Jorge del Castillo, lo han hecho en base a una relación de cooperación con el presidente, pero no compartiendo el poder. Ahora, me has hecho acordar de Del Castillo, que incluso antes de que salieran los petroaudios, Del Castillo era el voceado para ser el candidato del APRA del 2011, no sé si recuerdas eso, para continuar, digamos, las reformas que García empujaba por ese entonces. Sin petroaudios, digamos, que pueda tener Del Solar en el horizonte inmediato, ¿puede jugar ese papel? Es decir, Del Solar puede ser el que coja el espectro que Vizcarra está hoy abrazando. El binomio Vizcarra-Del Solar es un binomio joven para efectos de la política peruana. Vizcarra tiene 54, 55, no sé si Del Solar tenga 50, de modo que si se podría producir ahí una especie de prioridades, yo creo que una prioridad del presidente es volver, si tiene una buena gestión o acaba una buena gestión, el año 2026 y para más adelante Del Solar. Lo que quiero decir es que en este trato entre ambos tienen legítimo derecho al futuro,
pero lo más probable es que el presidente Vizcarra quiera sucederse a sí mismo. Pero eso no va a depender solo de él, porque si el premier... ¿Cómo sucederse a sí mismo? Es decir, no tener herederos el año 2021, sino dejar clara la idea de que él volverá el 2026. Eso sí cortaría un poco las posibilidades del Solar. Pero eso también haría pensar que entonces, si es que esa es la voluntad del Solar, quizás no va a tener un desempeño, digamos, firme, radical, comprometiéndose con cosas de fondo. Ahora, del Solar no se ha metido ahí por jugar, es decir, ¿él tiene un juego propio o no? Lo tiene, me parece bien, porque tiene una agenda totalmente política válido. Y yo creo que sus propios estudios y su ejecutoria personal van en esa línea. Pero yo rescato de él la idea de que no ha preferido trabajar en frío su candidatura presidencial probablemente en 2021, que tenía todo derecho y todas las condiciones para hacerlo, sino ha querido tener este enorme antesala, riesgosa sí, pero de una presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? A ver, te planteo un jueguito, mito o verdad. Tú dime si es mito o es verdad de lo que ha aparecido en las últimas horas sobre Salvador Solar. ¿Te parece? A ver, mito o verdad. Ha ganado la caviarada. El aparato estatal se va a llenar de asesores y consultorías del rojerío. ¿Mito o verdad? Eso es falso, eso es un mito, ¿no? Primero, porque el mundo caviar no tiene una vocación de Estado. Segundo, porque el Estado tiene gente con mucha competencia que no es necesariamente caviar. Y tercero, si uno mira el gabinete, y el gabinete es mucho más equilibrado. Está bien diseñado, ¿eh? Yo lo dije en un tuit, alguna gente me ha criticado, pero yo creo que tiene un mejor diseño que otros gabinetes. A ver, mito o verdad. Salvador del Solar está allí solo por ser una figura pública y un reconocido actor. No tiene peso político. ¿Mito o verdad? Es verdad. No tiene hoy día peso político, pero puede tenerlo mañana. Y la política es así, es un enorme desafío, ¿no? No es malo que que un político sea un actor político. Alguna vez el fallecido líder de izquierda, Javier Díaz-Canseco, dijo que el primer actor nacional era Alan García, ¿no? ¿Mito o verdad? Salvador del Solar es como Ronald Reagan. No, no lo es. Porque Ronald Reagan resumía una coalición conservadora. Tenía una coalición, estaba a la cabeza. Del Solar es todavía un hombre solitario. No sabemos si construirá una coalición, formará parte de la coalición de Vizcarra, o se terminará siendo, porque se coloca al centro, como el heredero histórico, si es que lo sea, de Paniagua, de Vizcarra, de esto que se conoce con el nombre del centro, donde también se incluye Barnechea, el alcalde de Lima, electo Muñoz, y mucha gente más. Una repreguntita jalando de esta última, no para mito, ¿verdad?, sino para que me aclares tú con tu mirada. ¿Cuántos centros hay? ¿Hay un solo centro o hay varios centros? Depende por dónde lo mires. Depende de dónde te ubiques. ¿Dónde te ubiques, ¿no? Tú. Pero evidentemente en el Perú hay una vocación de construir un centro, porque nosotros tenemos sectores conservadores a la derecha y a la izquierda. La elección del 80, ¿quién lo ganó? El centro. La del 85, el centro. La del 90, el centro. La del 2001, el centro. La del 2006, el centro. La del 2011, el centro. La única elección que no lo ganó el centro, sino lo ganó el antifujimorismo, fue la del 2016. Solo que en estos 2 años de confrontación el centro fue liquidado. Y lo que ha hecho Vizcarra es reconstruir el centro. Ah, interesante. ¿No? Y entonces, bueno, el grado de polarización es que lo te define más que la característica, la necesidad de un centro. Hoy día el Perú necesita un centro y yo creo que necesita un centro. ¿Mito o verdad? Salvador del Solar no será un buen gestor, según Roque Benavides. ¿Mito o verdad? Y es que yo no lo podría poner como mito de verdad, porque yo no puedo asegurar que lo sea o que no lo sea. ¿Pero tiene alguna credencial, digamos, como gestor que respalde la afirmación que ha hecho Roque Benavides? Eso me lleva a decir qué es la PCM. Y la PCM no es un caterpillar, ¿no? Nosotros tenemos un país presidencialista y a pesar del buen diseño que tiene hoy día la PCM, fruto de la ley del 2007 que sacó el gobierno de García y con Jorge Castillo, nuestra PCM no es la jefatura de gobierno. Somos un país presidencialista donde el presidente es cabeza de Estado y cabeza de gobierno. Entonces tú no le puedes pedir al premier que sea pues una aplanadora y que él dirige el ejecutivo sin el presidente. Todo pasa a través del presidente. La última. Le han dicho al Solar, no, él solo va a hablar bonito, va a apoyar las marchas LGTBI, pero de ahí nada más.
Eso es un mito, porque evidentemente en esas condiciones un premier no duraría ni 2 meses. Yo no digo que dure 1 año, 2 años, podría ser que tenga lo que dicen los italianos, tengamos un governiccio, que es un gabinete de verano de 6 o 7 meses. Eso dependerá cómo corre la cancha, ¿no? Y si corre en equipo, corre solo, hay que ver cuán suyo también es este gabinete, ¿no? Porque el gabinete anterior fue hecho a la limón entre Vizcarra y Villanueva. Vamos a ver en la práctica, donde se ven las cosas, no cuán suyo también es este gabinete. Muy interesante, Juan, como siempre. Te agradezco por esta conversación. Gracias. Y vamos a ver que la luz ilumine a Salvador del Solar. No por él, por el país. Porque necesitamos un gobierno fuerte. Un gabinete fuerte, un gobierno fuerte, y arribar al bicentenario haciendo de nosotros una comunidad política más estable. Hasta la próxima, Juan. Muchas gracias. Juan de la Puente, analista político, hablando del Gabinete del Solar. Vamos rápidamente a la pausa. Regresamos con el vocero de Alianza para el Progreso, el señor César Vázquez. El partido de César Acuña está evaluando la situación de Edwin Donaire. El Poder Judicial ha hecho reiterados pedidos para que acoja el pedido de desaforo del congresista Donaire, sentenciado por el robo de gasolina. Más adelante viene el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia para hablar del caso Chávarri. A fin de mes se va a hacer la reconstrucción del deslacrado de una de las oficinas del asesor, por entonces, enero de este año, del exfiscal de la Nación. Nada está dicho. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? RPP, el medio en el que puedes confiar. En el Perú de hoy nada está dicho y nos acompaña a continuación el vocero de Alianza para el Progreso, el congresista César Vázquez. Buenas noches, congresista. Buenas noches, Jaime. 2 temas. Bueno, primero para hablar de lo que ha pasado hoy respecto al señor Donaire. Entendemos que su bancada se ha reunido para tratar el tema. El Poder Judicial está haciendo pedidos reiterados sobre que se le levante el desaforo al señor Donaire. Y luego vamos a hablar un poco también de la participación de su partido en el gabinete, ahora con la incorporación de Gloria Montenegro. Pero comencemos por Donaire, que es un caso que preocupa y además mucho. Se han reunido hoy finalmente, los reportes daban cuenta más temprano de que se iban a juntar, iban a evaluar la situación de Edwin Donaire, que está pedido por el Poder Judicial por una sentencia firme, 5 años de prisión por el robo de gasolina. ¿Han llegado a algún acuerdo? Bueno, en principio la reunión de hoy ha sido una reunión de bancada, como la que acostumbramos a hacer todos los martes. Sin embargo, la agenda que convocó hoy y que la hice no tenía contemplado precisamente ese punto, a pesar que entiendo un colega había hecho ese pronunciamiento público del interés. ¿No tenían evaluado el tema de Donaire? No estaba en el punto. Importante? No es que no nos parece importante. No estaba en la agenda de hoy porque ¿Pero por qué no estaba en la agenda de hoy? Porque teníamos otros temas que nosotros ¿Qué era más importante para ustedes que Donaire? Bueno, teníamos en la agenda varios puntos de vista. Uno de ellos, la articulación que nosotros como congresistas, por ejemplo, estamos haciendo en cada una de nuestras regiones. Como la reunión ha sido en el partido esta vez, estábamos viendo también... Acá en Gregorio Escobedo, ¿no? En Jesús sí, María. Así es, en Jesús María. Donde está el
cartel con la cara enorme del señor Acuña, ¿no? Así es, nuestro presidente fundador. También teníamos que ver puntos o la posición que deberíamos tomar en los próximos días sobre algunos temas que se van a debatir, ¿no? No precisamente el tema de Donaire, porque todavía no tiene fecha de debate, ¿no? Eso no es un poco, digamos, no sé si negligente, pero ¿no les inquieta, no les abochorna, no les escandaliza, no les da comezón tener al señor ahí puesto cuando el Poder Judicial lo está pidiendo? Mire, Mamani por menos ya está desaforado. No, una cosa es desaforar a alguien. Primero no está desaforado. Mamani lo que está es levantado la inmunidad. Por eso, pues, para que se le procese. No tiene inmunidad. Pero ya. él sigue siendo congresista. Ya, pero sigue inmunidad. Ya, inmunidad de proceso. Ya, pero por eso porque lo la que inmunidad... está pidiendo, ya, voy a corregir los términos, Claro. o voy a precisarlos para que no haya por ahí una cabreada, ¿no? Una voltereta. Lo que está pidiendo el Poder Judicial es que se le levante la inmunidad de arresto, porque el señor está sentenciado. ¿No les parece grave eso? Digo, repito, por menos el señor Mamani ya no tiene inmunidad. Así es. Pero es que hay dos tipos de inmunidad, ¿no? La inmunidad de proceso, que es la que se levantaba Mamani, y de la cual nunca ha gozado el congresista Donaire, por eso es que se le ha permitido investigar. La inmunidad de proceso solamente permite que se le investigue al congresista, y eso no lo ha protegido Donaire. Ha estado recibiendo su investigación por más de 15 años. Ya, pero ya está sentenciado. La otra inmunidad, que es la inmunidad de arresto, esa es la que está por definirse para levantarse, porque hay dos voces. Ustedes saben que hay dos posiciones. ¿No se le levanta la inmunidad? Porque la inmunidad de arresto tiene en estos momentos una discrepancia de interpretación. Para algunos debe levantarse la inmunidad de arresto cuando tiene una sentencia firme en segunda instancia, porque la propia Constitución protege la pluralidad de instancias. Digamos, su sonrisa es evidente que es pues una viveza. No, mira, lo cierto es que hay una discrepancia. ¿Sabe por qué? A ver, yo le voy a decir por qué. Yo estoy, digamos, en la discrepancia. Digamos. Permítame ponerme, en todo caso, en el lado de la discrepancia, que es lo que mucha gente expresa. ¿Por qué? Porque al final, esta es una sentencia, si bien es cierto, falta una segunda instancia, pero es una sentencia firme. Usted me dirá que no es firme, que es más o menos firme, pero al final, el que es sentenciado debe librar esa apelación sin la inmunidad. Ahí está la cuestión. Claro. Y eso debió debatirlo hoy día. Claro, por eso hay dos tipos ahí de interpretaciones. Para unos debe levantarse la inmunidad de arresto como en la primera instancia. Para otros, haciendo también uso de la propia Constitución, no, debe levantarse en segunda instancia. Como hay discrepancia, eso está en debate. Ya, pero quiero decirles... otra preguntita ahí para que no se me vaya la idea. Esa inmunidad de arresto tiene que ver o se pone en entredicho cuando las acciones que se le imputan a ese congresista ocurrieron en su periodo legislativo o no. Claro. Ahí viene otra cuestión. Mire, por eso, mire, el reglamento dice que la inmunidad de arresto se tiene que autorizar, para levantarse tiene que autorizarlo el Congreso, y salvo en flagrancia, ¿no?, se podría hacer de inmediato. Por lo demás, tendría que haberse hecho la investigación, y la investigación él se está haciendo, pero aún no ha terminado porque él ha apelado a una segunda instancia. Pero lo que quiero decirte finalmente, Jaime, es que todavía nosotros, a pesar de que hay voces discrepantes en esta línea, no hemos tomado una decisión, y la vamos a tomar en el momento que se decida votar, porque esto todavía no se ha puesto en agenda. No hemos tomado una decisión. Entendemos que esta decisión finalmente no va a ser ni técnica, ni jurídica, ni constitucional, como estamos debatiendo. Va a ser política. Claro, pero y esa decisión la vamos a tomar en el momento en que se agende. El Congreso en agenda es esto un espacio político. Y por esa razón creo que dice mucho de cierta indiferencia, y no tocar el tema en la reunión de hoy de Alianza para el Progreso también dice mucho de que por lo menos no levanten la voz y digan, de acuerdo, que se le levante la inmunidad al señor y que vaya y él comparezca ante la justicia como muchos peruanos que tienen sentencia en primera instancia y van a prisión y en prisión apelan.
Claro. A nosotros nos gustaría incluso, uno de nuestros miembros de nuestra bancada presentaba un proyecto de ley para eliminar la inmunidad. Eso es debatible, pero mientras exista la inmunidad, obviamente el congresista está protegido por esta prerrogativa y no puede ser juzgado como cualquier ciudadano, aunque no nos guste a muchos eso, pero eso es la ley y hay que cumplirla. ¿Pero por qué? Porque está así estipulada la ley, la inmunidad existe, mientras no se anule. Pero es que eso despinta la inmunidad. Yo le digo entonces, por qué. para eso... No, yo le digo por qué, Sí. permítame, modestamente. Los hechos que se le imputan al señor Donaire son del 2006 para atrás. 2004, sí. Y por eso, para atrás. 15 el años. señor, por eso. Sí. Por eso, el señor se ha hecho congresista Más bien mucho después, cuando el proceso estaba en curso. Por eso es que la inmunidad de proceso no lo ha protegido y se ha seguido investigando, No, ya sé, pero incluso en el Congreso. El Poder Judicial Mira, ha hecho un montón de llamados al Congreso. Por favor, levanten la inmunidad. Y nosotros hacemos el llamado al Poder Judicial que por favor se pronuncie ya. El 22 es la vista de causa. Que el Poder Judicial el 22 diga si es culpable en segunda instancia y lo confirme y se acabó la discusión. Ahí recién ustedes van a tomar posición. Es que creemos que el Poder Judicial no se puede demorar 15 años para tomar una decisión, una sentencia. Pregúntele a ¿no es todos cierto? los justiciables que Por hacen eso, cola en los por juzgados. eso. Y ellos no son Por congresistas. eso hay que exhortarlo al Poder Que ahí Judicial. viene a la indignación ciudadana. Por Ellos eso, no son congresistas. Pero entonces es fácil, hay que aprobar el proyecto de ley de eliminar la inmunidad. Y creo que nosotros ¿Sabe no qué nos... es más fácil? Que ustedes tomen posición y No, digan, de no, acuerdo, escúchame. como existen muchos ciudadanos Bien, peruanos que están esperando la posición la vamos a que se tomar. les haga justicia. ¿Cuándo Pero la van a escucha, tomar? Cuando se agende el tema. ¿Cuándo se agenda? Eso depende de la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que es la congresista Luciana León. Cuando ella la agende, nosotros vamos a votar y ahí evaluaremos, nos reuniremos de emergencia para decidir si votamos a favor o no en el momento que se agende. Por ahora no hemos tomado, primero que no ha habido la reunión, segundo, no se ha puesto en agenda porque en unos días más se ve la vista de causa en el Poder Judicial. Luciana León ha dicho: sentencia contra el congresista Edwin Donaire debe ejecutarse. Pero que lo convoque. ¿Por qué no convoca la sesión? Porque dice que la mayoría manda. No, la convocatoria. ¿Hay algún tipo de Mira, coalición, hay algún tipo de alianza encubierta, que es también lo que se dice de Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Hay ahí una alianza encubierta entre Donaire, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular que tiene la mayoría? Mira, nosotros, particularmente yo que soy miembro de esa comisión representando a mi bancada, yo he sido y soy crítico duro del fujimorismo. Lo he criticado al fujimorismo cuando ha estado de pie y podía responder, hoy está alicaído, y le digo... Sin embargo, ellos defienden a Donaire. Qué extraño, ¿no? Porque Donaire probablemente ha votado de manera coincidente con ellos. Mira, probablemente no, ha votado. Que casi siempre. Y mira, y ese análisis no lo hace la población. Si nosotros quisiéramos hacer un cálculo político, mira, nos convendría como partido que una persona que no ha votado nunca con nosotros se vaya y que entre uno que es afiliado, activista y reconocido político de partido como Iberico. Pero probablemente del otro lado no quieran que se vaya Donaire por dos razones, porque una, siempre ha votado quizás junto a ellos, y dos, porque Iberico es un enemigo muerto, se tumbó al régimen del fujimorismo. O sea que, digamos, entonces, lo que usted me está admitiendo es que ellos pueden está tener intereses. Donaire más cerca de Fuerza Popular que de ustedes. No, eso es evidente. Ha votado muchas veces Entonces, con ellos. ¿por qué no lo amablemente Porque le dice, no señor Donaire, puede irse con Fuerza Popular? Es que, mira, nosotros respetamos dentro de también necesitan la curul ustedes. No, dentro de la banca no, más necesitaríamos que entre su reemplazo, si es que de eso se trata. ¿Y por qué no toman posición entonces de una Porque vez? todavía no se somete a votación, porque queremos evaluar. No digo como bancada. Estamos esperando la vista de la causa porque creo que temas tan delicados no se pueden politizar. Entonces, apenas se vea la causa. Encantado, para que se abren, creo que más la información y podemos nosotros decidir. Que parece blindaje. No, mira, nosotros no hemos blindado nunca a nadie. ¿Sabes? Yo hice el informe contra Becerril, nosotros hemos marcado posición contra Chávarri. En la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo pedí que ni el APRA ni el fujimorismo sea elegido como delegados para el caso Chávarri. Y ellos han propuesto a Galarreta. Yo voté en contra. Entonces, no tenemos ningún acuerdo bajo la mesa, solo que no actuamos por cálculo político, sino creo que en este caso, cuando se trata de la libertad de una persona que la Constitución protege como un derecho fundamental, hay que evaluar bien el tema para no después estar de repente retrocediendo en nuestras decisiones cuando está próximo a usted le definir gustaría que el Poder esté Judicial. Iberico.
prefiere a Iberico. Políticamente quizás nos convenga, pero no se trata de lo que a mí me convenga como político. Se trata, creo que, de ser en este tema pero sí, lo más responsables posible. No, digamos, los intereses de ustedes, en bien del país. Sí. Esa es la teoría. Digamos, de un congresista, ¿no? Y de representantes, que los intereses coincidan con los del país. Lamentablemente, lo que nos han demostrado estos últimos años, el Congreso, es lo contrario, que son sus intereses, suyos de ellos, probablemente yendo en contra de los del país. Probablemente, y robarle gasolina al Estado es ir en contra del país. Nosotros no estamos aquí para defenderlo ni para decir si él es culpable o no. Es el Poder Judicial que se pronuncia y esperemos que en segunda instancia se confirme eso y creo que la discusión se acaba. Pero interesante la sucesión de ideas que ha hecho. Donaire está más cerca de Fuerza Popular. Fuerza Popular lo protege. Sus votos. Porque los votos van con Donaire. Y además le tienen tirria, ¿no? a Iberico. Por eso le están haciendo el arca. Iberico sacó el Vladivideo, ¿no? Entonces ellos le tendrán pánico que vuelva quien se tumbó al régimen fujimorista. Razones que yo esbozo mentalmente y que digo pueden ser las que están llevando a que ellos lo estén defendiendo, porque es cierto que ellos, finalmente en los votos, cuando se ha visto este tema, a mí me ha tocado dirigir la sesión no he votado, y los votos que han permitido primero pedir la opinión consultiva de la Comisión de Constitución han sido los votos del fujimorismo. Yo creo sinceramente que faltan pocos días para hacer vista de causa, hay que esperar, pero finalmente, repito, no hemos tomado todavía la decisión definitiva sobre esto. Bueno, la van a tomar, dice usted, cuando se vea la causa. Lo otro, mi estimado señor, Gloria Montenegro, congresista también de sus filas, pasa al gabinete y Villanueva regresa al Congreso de la República. Villanueva también está en su bancada. ¿Es así? ¿Es una cuota? Es decir, hay uno necesariamente siempre de Alianza para el Progreso en el gobierno de Martín Vizcarra. Explíquemelo. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué coincidencia? Nosotros no tenemos la culpa de tener buenos congresistas que el régimen el régimen de turno lo solicite. Qué buena reventada de cohetes. Autobombo. No, mira, la verdad sincera es que Alianza para el Progreso nunca ha pedido un cupo en ningún gabinete. Ni cuando en fue política designado, no hay casualidad. No, pero te digo con absoluta sinceridad, no hemos pedido cupo para que esté allí primero Villanueva y menos ahora para que esté Gloria Montenegro, que es uno de nuestros principales cuadros formados en Alianza para el Progreso. Lo que sí no podemos hacer es negarnos, porque sería mezquino, cuando el gobierno de turno solicita los servicios de uno de nuestros integrantes de la bancada. Yo creo que los políticos estamos para servir al país, no podemos truncarle esa... Cuando dice, perdón, el gobierno requiere los servicios de su bancada... De un integrante, individualmente. Pero se refiere a un pedido corporativo, es decir, no. ¿ha sido al partido de Acuña o ha sido a Gloria Montenegro? A Gloria Montenegro. ¿Y ustedes cómo ven el hecho de que una congresista de su bancada esté integrando el Poder Ejecutivo? ¿No se da cuenta que en cierto modo también los hace copartícipes del gobierno? Probablemente se vea. Casi oficialistas. Es que nosotros no nos consideramos un partido de oposición, sino de proposición. Proposición. Así es. Siempre hemos dicho que Alianza para el Progreso está para apoyar las cosas buenas. Eso es ser mitad pro, mitad oposición. No, es simplemente llevar primero la propuesta como bandera de trabajo y apoyar lo bueno. Perdón, a ver, disculpen que es que la memoria comienza a saltar. Acá tengo el hámster que va saltando. Cuando usted dice proposición, eso ¿desde cuándo fue? Porque que yo recuerde, César Villanueva fue un activo promotor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, y eso no es ser, digamos, propositivo ni nada por el estilo, es ir directo a la yugular. Le cortó la cabeza a Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que ese es un tema que es una decisión que él lo tomó de manera personal, y no sé si eso finalmente sirvió para que lo convoquen, pero lo cierto es que cuando César Villanueva es convocado, el presidente Vizcarra lo convoca a él como persona, como congresista, no como parte de una bancada. Nunca hubo una coordinación entre Alianza para el Progreso y el presidente Vizcarra, ni para designar al premier, ni ahora para designar a Gloria Montenegro. Pero no es que siempre han sido pues propositivos. Somos proposición. Cuando nos dicen ustedes son oposición, oficialismo, no, ni uno. Apoyamos lo bueno.
cuando se hagan cosas por bien Ni tan, del interés ni muy, nacional. muy, pero ¿no? cuestionamos también las cosas negativas. Mira, tenemos la autonomía y la independencia. Pero cuidado, porque eso de proposición puede sonar a ni chicha ni limonada. No, yo creo que eso significa que uno pueda ser lo suficientemente capaz e hidalgo para apoyar las cosas que van a servir para el desarrollo del país y que también pueda tener la suficiente valentía y autonomía para decir esto está mal y cuestionarlo. ¿No? Pero para eso ya tendría que pedir una suerte de licencia. No, nosotros no somos oficialismo. Eso tiene No que digo quedar Gloria claro. Montenegro. No, obviamente. Tanto ¿Ha pedido Tanto César Villanueva como Gloria Montenegro inmediatamente han recibido su invitación para ser designados como ministros, se les da la licencia respectiva. Ellos ya no pueden participar. ¿Pero Villanueva regresa o ya no? Villanueva ya regresó hace unas horas, me llamó, se puso a la disposición de la bancada con la disciplina que corresponde a cualquier miembro de la bancada. Y bueno, le hemos dado la bienvenida a su casa, ¿no? Porque la licencia se acabó en el momento que le cortaron la confianza. Muy bien, congresista, le agradezco por estos minutos, por la entrevista y vamos a estar atentos a cuando se vea la causa de Donaire y ustedes tomen posición. Ojalá que esa posición sea en bien de los recursos del Estado y no en contra. Usted me entiende. Con toda seguridad, así lo hace. El congresista César Vázquez, vocero de Alianza para el Progreso, en nada está dicho. Vamos rápidamente a la pausa, regresamos para hablar con el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. A fin de mes se reconstruye lo que fue el deslacrado de la oficina de uno de los asesores de Pedro Chávarri el sábado 5 de enero, cuando fue fiscal de la Nación. Nada está dicho. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? RPP, el medio en el que puedes confiar. En el Perú de hoy nada está dicho y nos acompaña el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. Fiscal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. La verdad que nos es grato tenerlo, porque el caso del exfiscal Pedro Chávarri, el deslacrado ilegal cometido, si mal no recuerdo, el sábado 5 de enero a la oficina de uno de los asesores de Chávarri, es motivo de investigación en su carpeta, en su despacho. Y ciertamente el testimonio de la ex asesora de Chávarri, Rosa María Venegas, ha dado un giro en el caso y compromete seriamente a el señor Pedro Chávarri. ¿Cuáles son los avances de la investigación que usted viene desarrollando, que usted pueda compartir con nuestro público, entendiendo además que muchos aspectos de esta investigación son reservados? Correcto, reservados. Sí. Muchas gracias. ¿No? Efectivamente, la investigación tiene carácter de reservado, como manda el Código Procesal Penal. Si ya se han recabado una gran cantidad de declaraciones, no solamente de las personas que estarían involucradas en este caso, me refiero por ejemplo a los policías, a los efectivos policiales de seguridad de Estado, también de los policías que estaban encargados de la custodia de la DIVIAC.
Claro, porque También, estaban de DIVIAC y además policías... Seguridad de Estado. Seguridad en Ministerio Público. Claro, que eran designados como escoltas en ese entonces del fiscal de la Nación, Pedro Correcto. Gonzalo Chávarri. Y, digamos, lo interesante de esta distinción que usted hace, que es, digamos, digna de destacar, que los policías de la DIVIAC cuidaban la oficina lacrada, Correcto. mientras que los policías del Ministerio Público fueron usados para ser parte, digamos, de este operativo, creo que vale llamarlo así, de deslacrado ilegal, ¿no es así? Hubo presuntamente una incursión. Sí. Una incursión a una de las oficinas que estaban lacradas. Correcto. Ya todos tenemos conocimiento por los videos de las cámaras de videovigilancia del piso 9 de la sede central del Ministerio Público que se han ido visualizando, se han ido observando, ¿no? Hay un hecho ya, obviamente, que ya es de conocimiento público. Lo que nosotros necesitamos que todas y cada uno, incluso de varios ángulos de la investigación, recuerde, uno es el tema de la custodia, que estaba a cargo de esos ambientes, de esas oficinas lacradas por la DIVIAC, la Policía de Investigación de Alta Complejidad. Correcto, que trabaja con José Domingo Pérez. Con el equipo especial. Con el equipo especial y que está a cargo del coronel Harvey Colchado, ¿no? Correcto. Ellos estaban encargados y tenían la misión de custodiar esas dos puertas. Y los distraen estos policías del Ministerio Público a la hora del almuerzo, ¿no? Claro, son policías de seguridad de Estado. Correcto. Que estaban, es grave, además, ¿no? Claro, por eso que estaban asignados a como escoltas del fiscal de la Nación en ese entonces, ¿no? Entonces, tiene usted el testimonio de los policías. Ya se han ido recabando. El testimonio de la señora Venegas. Correcto. El testimonio de Chávarri. También se ha recabado, en gran parte se ha recabado. El testimonio de su asesor, Duarte. Todavía está programado por estos días. Ya está programado. Sí, ya está programado. El testimonio del señor Sandoval, que fue asesor de Del Castillo y que estuvo el día del deslacrado ilegal en las oficinas del despacho del fiscal de la Nación. ¿Se acuerda usted de César Sandoval? Claro, por supuesto. ¿También Incluso ha recabado su testimonio? Esta persona ya se ha programado su declaración. Ni bien salió un reportaje en donde se lo observaba a esta persona saliendo de los ambientes del piso 9 del Ministerio Público de la sede central. Él al día siguiente se puso a derecho en la Fiscalía, acudió, incluso le ha presentado algunos documentos para aclarar algunos puntos, ¿no? Y incluso ya está programada su declaración. Es a una de las personas que también se le está investigando. ¿El señor Aldo León? También está investigado y él también tiene que prestar su declaración, que ya está programado también. ¿Me olvido alguien más? Está el señor Duarte. Duarte, sí. Hay otras, había un conductor, un chofer, el jefe de seguridad del Ministerio Público, Asmat Bucalo, ya habló. Señor, que también está programado su declaración. También. Ya están programados. Una cosa, digamos, sin el ánimo de, violar la reserva de la investigación, pero de lo que usted pueda adelantarnos. El otro día aquí, el abogado del señor Chávarri, el abogado Julio Rodríguez, dijo que el testimonio de la señora Venegas era un testimonio aislado, que era un testimonio además que no podría comprometer al señor Chávarri, en tanto ella, declaró por la libre, ¿no? Sin tener en cuenta que la señora Venegas era asesora de Chávarri. ¿Qué opinión tiene sobre el tema? Lo que le puedo decir en líneas generales, cada versión hay que cotejarla. Ajá. Obviamente no solamente está la versión de esta persona, sino también están las cámaras de videovigilancia, están las declaraciones testimoniales, incluso de varios de los del personal de seguridad privado del Ministerio Público. Ajá. De los que estuvieron presentes, aparte que usted ha hecho mención a los de la DIVIAC, Seguridad de Estado, también hubo personal de seguridad del propio edificio de la Fiscalía del Ministerio Público del piso 9, claro. Que también son varias personas que también están declarando. En las cajas sustraídas en el deslacramiento, ¿estaban las cosas íntimas de la señora Venegas o ya esa versión ha quedado desechada? Estamos hablando de otro tipo de cosas.
o documentación. Claro, hay algunas versiones que están ahí que se han ido proporcionando. Eso no, obviamente no lo puedo adelantar, ¿no? Claro. Ahora, ¿esto fue un operativo para sustraer documentación? ¿O fue un hecho, digamos, fortuito que pasó y que, digamos, de lo que nos pueda decir? Claro, lo que pasa, como está avanzando la investigación... Ya. Pero ¿cuál es su hipótesis en todo caso? ¿Tiene una hipótesis que pueda decirnos? Lo que pasa, hay varios ángulos en la investigación. ¿De lo que nos pueda decir? Claro, como le acabo de indicar. Hay un ángulo que esclarecer respecto a la responsabilidad de la policía de la DIVIAC. Eso es un ángulo de la investigación. Otro ángulo de la investigación es la incursión de los efectivos policiales de seguridad de Estado, los escoltas. Y otro es la participación de la asesora del fiscal de la Nación, la señora Rosa María Venegas. Claro. Y obviamente está la versión propiamente de ella, ¿no? ¿Por qué actuó? Si actuó por orden de alguien, lo hizo de mutuo propio, etcétera, ¿no? Además, ella ha dado una versión que es de carácter público. Sí. Ella ha dicho por los motivos por los cuales se había ingresado inicialmente, ¿no? Claro. Y también, a su vez, ya es de conocimiento público, ella presuntamente habría cambiado de versión. Sí. Esa situación ella la tiene que aclarar, también tiene que colaborar, tiene que aportar alguna documentación que se habría comprometido, y también hay que nosotros como Fiscalía hay que cotejar algunas declaraciones si se ajustan o son coherentes en relación a lo que habría dicho la señora Rosa Venegas. Teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar de lo que podría ser esta reconstrucción, ¿no? Que también es parte de la investigación. Teniendo en cuenta, digo, que esta reconstrucción debe realizarse en la semana, corríjame si me equivoco, del 25, 26, 27, 28, 29 de marzo, que es la última semana de marzo. Teniendo en cuenta eso, ¿en qué porcentaje usted tiene del 0 al 100 avanzada la investigación? La investigación se ha avanzado bastante, en el sentido que todo lo que hemos programado ya se está culminando ya. Entre esta semana y la subsiguiente semana ya estamos terminando, hasta donde nosotros habíamos programado. O sea, ya estaríamos más o menos en un 60-70%. ¿Al 70%? Sí, ya estamos. No es poca cosa. Sí, ¿por qué? Porque entiendo también que hay una preocupación porque este tema se aclare. Obviamente. Que se aclare pronto y que nosotros podamos verificar algunas situaciones, ¿no? Y nosotros yo también he indicado en su momento lo que deseamos, y obviamente bajo nuestro trabajo totalmente objetivo, que esto se aclare. Y que todos a los que ya se ha citado, se ha emplazado, que acudan a la Fiscalía y que puedan prestar su declaración, ¿no? ¿Usted en su trabajo ha podido percibir, vivir algún tipo de presión, algún tipo de traba, algún tipo de impedimento, o usted ha podido desarrollar su trabajo con absoluta normalidad? No, yo soy una persona que ya tengo bastante experiencia, no es el primer caso que veo, son muchos otros casos, ya mi experiencia, y tampoco me permitiría que nadie me presione, ¿no? Absolutamente. Creo que muchos me conocen, saben, he llevado muchos casos importantes y definitivamente tampoco aceptaría que nadie me presione, ¿no? Claro, no necesariamente de manera institucional, sino más bien de una manera encubierta, de una manera insubordinada, de una manera oscura, teniendo en cuenta además que el señor Chávarri está comprometido en un caso de lo más grave que le costó además el puesto de fiscal de la Nación, ¿no? Que es el de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Por ahí, algún tipo de, digamos, presión encubierta, algún tipo de anomalía, o todo ha podido fluir. No, no ha habido absolutamente nada. Lo que sí tenemos, hay dificultades propias de la investigación, ¿no? Usted sabe pues que por ejemplo, hay limitaciones en el tema logístico propias del trabajo, ¿no? Que ahorita ahorita también vengo de programar, de ordenar algunos casos que estoy viendo también. Estoy viendo ahorita el caso de La Victoria,
de la presunta organización criminal Los Intocables Ediles, que en su momento se hizo un operativo, ¿no? Esa investigación está a mi cargo. Claro. Y eso también ahorita se ha solicitado a la Fiscal de la Nación conformar un equipo especial. Se está asignando personal fiscal y personal administrativo para ver y atender este caso, ¿no? Porque ese caso se ha vuelto muy, muy complejo. Tiene muchas aristas que hay que ir investigando y ya se ha denunciado, ya se ha formalizado. Muchos de ellos están con prisión preventiva. Lo terrible de ese caso es que el cabecilla es el alcalde, ¿no? O sea, o lo fue en su momento, pues, ¿no? Unas cosas yo lamento muchas cosas, ¿no? Pero hay que ir investigando. No, claro. Digamos, definitivamente, ¿no? Imagino que cada grieta que usted abre, digamos, puede ser chocante, pero justamente ahí está el temple de un fiscal, ¿no? Tener que seguir nomás. Sí, claro, ese es nuestro trabajo y como muchos se lo han dicho, ¿no? Ese es nuestra misión, nuestro objetivo y tiene muchas dificultades. Porque, digamos, usted es consciente que si el caso va como va y si el testimonio de la señora Venegas, volviendo al caso del deslacramiento en la oficina del Ministerio Público, ¿no? Si el caso va como va y se corrobora el testimonio de la señora Venegas, estaríamos hablando que el señor Chávarri, siendo fiscal de la Nación, o sea, esto, Los Intocables Ediles sería Chancalle 20, pero por la jerarquía me refiero. Un alcalde, evidentemente, que se digamos, embarre las manos y que cometa delitos es igualmente deleznable. Pero me refiero que a un fiscal de la Nación que planee, de acuerdo a lo que ha dicho Venegas, me refiero, un deslacramiento fiscal, que es el vigilante, el guardián de la ley, que comete un deslacramiento de esa manera, que organice, que mande a los asesores, que haga que los policías cometan delitos para quitar los cintillos de seguridad, sería una cosa muy grave. Claro. Mientras ese tema, esta investigación, estemos avanzando, como usted mismo lo dije, ¿no? Y se vaya ya formulando algunas hipótesis, se vaya armando las hipótesis, ya pues definitivamente hay que ir ya corroborando esas hipótesis, ¿no? Claro. Hay que ir verificando. Lo que sí digo, aún así, tengo que actuar de manera objetiva. Ciertamente. Tengo que actuar de manera objetiva. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, si es que ya establecemos una hipótesis, definitivamente hay que ir con todo. Si es que se encontrara, obviamente, ¿no? ¿Qué significa ir con todo? Cuando yo digo, por mi experiencia, ¿no? Hay cierto momento donde uno requiere recopilar toda la información. Yo le digo desde mi propia experiencia como fiscal anticorrupción. Entonces uno va estableciendo algunas hipótesis. Sí. Si esas hipótesis se van confirmando, ya llegas a un punto donde uno ya tiene que ir con todo, pues. O sea, pedir con todo, detenciones, no necesariamente detenciones. Mientras el tema se va aclarando y va madurando el trabajo, la investigación, se va cotejando algunas hipótesis, vamos a ir armando esta situación y si finalmente uno ya sabe que el caso tiene futuro, nos vamos con todos. Es verdad que, digamos, una de las teorías que